Vamos a iniciar, hermanos, con esta enseñanza del día de hoy. Vamos a estar, ya. Vamos a estar leyendo en capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos. En su versículo 1. Gloria a Dios, aleluya. Santo del Señor, aleluya. ¿Ya lo tienen? Romanos 8, verso 1. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la escritura, dándole gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Gloria a Santo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, en esta hora te damos gracias por tan grande bendición que nos das de poder estar aquí en este momento para ser ministrados a través de tu palabra, la cual es guiada con tu Santo Espíritu, para que cada uno de nosotros pueda, Señor, comprender, entender y asimismo saber cómo aplicar tu palabra a nuestra vida, de manera de que podamos ser hacedores de tu voluntad, conforme a tu santa y bendita palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a estar continuando, ¿verdad?, con lo que es el libro o la carta a los romanos, ¿no habían dicho? Esa carta, como hemos estado viendo, si nosotros recordamos lo que vimos la última vez que estuvimos viendo esta carta, que terminamos en el capítulo 7, veníamos viendo acerca de cómo el ser humano, o lo que habla la carta, es cómo es que la gracia de Dios se mueve, ¿verdad? Que no funciona con la carne. Vamos a decirlo de esta manera. Si usted le quiere poner a su carro agua para que funcione, su carro no va a funcionar, ¿verdad? Se le va a dañar. Ese motor se va a dañar porque no funciona con agua. Funciona con gasolina, ¿verdad? Es igual, o vamos a ponerlo de esta manera, nuestra vida, para que pueda ser agradable a Dios, no funciona sino con el Espíritu Santo, en una vida nueva. Aleluya. No funciona conforme a la carne, no funciona conforme a los deseos que nuestra carne, en nuestra naturaleza caída, desean adquirir del mundo, de los placeres, de los deleites. Todo lo que podemos ver en este mundo, el maligno lo ha usado para llevarlo hacia un mal, en el cual cada uno de nosotros, al mirarlo con estos ojos, o con cada quien con sus ojos, ¿verdad?, mira uno y cae en concupiscencia, cae en deseo, en ese deseo no sano ni santo, sino en ese deseo de codicia, para adquirir, para hacerlo, para poseerlo uno, como lo que le sucedió a Eva. Cuando ella miró el fruto, dice que lo miró árbol deseable, codiciable, para alcanzar sabiduría. Lo codició, y esa es la razón por la cual cometió el pecado, ¿verdad? Por la manera en que la concupiscencia lo llevó a eso. De eso estábamos hablando, de eso estábamos mirando en esa enseñanza pasada. Cómo es que Pablo les viene hablando a la iglesia de Roma, en la cual hay dos grupos, ¿verdad?, que son judíos y son griegos. Ahora, en esto que vamos a estar viendo el día de hoy,
Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuérdense que al final de la clase vimos que muchas veces nosotros pensamos que Pablo dice que lo que yo no quiero hacer, eso es lo que hago, porque estoy sujeto a esa carne. Por lo tanto, aunque no quiero pecar, yo cometo pecado. Pero Pablo no le está diciendo eso a las personas, ¿verdad?, que se dirige, sino que les está diciendo que una persona que está sujeto a la carne, aunque desea hacer el bien, no lo va a poder hacer, porque no es una nueva criatura. Pablo era una nueva criatura. Pablo no era un sinvergüenza que vivía en pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Pablo era una persona que era un siervo de Dios, que se santificaba, que se purificaba, que se guardaba a cada día para servir al único Dios verdadero que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que Pablo le está enseñando a los romanos y a los judíos que no pueden seguir viviendo de una manera pecaminosa. No pueden seguir viviendo de pecado en pecado, en pecado, en pecado cada día. Gloria al Señor. Sino que tienen que vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y les está hablando y les sigue hablando acerca de cómo es el vivir en Dios. Cómo es, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Por tanto, una persona que ha nacido de nuevo va a vivir una vida agradable a Dios. Aleluya. Nosotros decimos haber nacido de nuevo, y ciertamente nacimos de nuevo cuando aceptamos al Señor. Los que lo hicieron, lo hicimos de todo corazón. Pero desafortunadamente, con el pasar del tiempo, se va apartando, se va apartando, se va alejando, se va alejando. Y eso te lleva a cometer pecado. Pero Cristo Jesús nos libertó de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que Pablo realmente le está hablando? Si ustedes se recuerdan las enseñanzas anteriores, Pablo ha venido hablándoles a los romanos y a los judíos que no pueden seguir en esas contiendas, en esos pleitos, en esas enemistades, que no pueden seguir viviendo de la manera en que viven, porque eso no es agradable a Dios. No pueden seguir viviendo practicando idolatría, hechicerías, todo lo que desagrada al Señor, porque aceptaron al Señor. Y por lo tanto, ahora tienen que hacer una vida nueva en el Espíritu. Que la ley a los judíos les daba la luz de lo que era el pecado. Aleluya, santo. Por cuanto el pecado lo conocieron ellos, pero ellos no vivieron ahora conforme a la ley de Dios. Dice la palabra que el que vive conforme a la ley, o más bien dicho, que el que guarda la ley conforme está escrita, ese vivirá. Pero aquel que no guarda la ley conforme está escrita, el cual morirá. Ahora, los judíos no pudieron vivir la ley porque cometían pecado tras pecado, el cual los llevaba a presentar una y otra y otra y otra vez sacrificio por sus pecados. Aleluya. Y de ahí en adelante lo que ellos hicieron fue crear leyes, crear leyes, crear leyes. Y ahora vivir de una manera religiosa, lo cual a Dios no le agrada.
Y lo que hacían los gentiles era de vivir una vida llena de libertinaje, de deseos, dándole rienda suelta al deseo, al placer, al deleite, a esta carne. Y Dios les está diciendo a través de Pablo, a través de esta carta, recuérdese que Pablo fue inspirado por Dios con su Espíritu Santo para escribirle a la iglesia de Roma. Pablo les está enseñando, les está diciendo que cuando aceptamos a Cristo y venimos a ser nuevas criaturas, como lo dice me parece que es 2 de Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Entonces todas las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Cada uno de nosotros tenemos que entender que Pablo les muestra y les dice que ellos ya no pueden vivir conforme a la carne, porque la carne está sujeta al pecado, por cuanto un hombre pecó, el cual fue el primer hombre, que fue Adán. Si nosotros nos recordamos, me parece que en el capítulo 5 es donde habla acerca de Adán y Cristo. Entonces, allí nosotros podemos ver cómo Dios les dice, tú que vives continuamente pecando, tienes que parar. Y tienes que conocer la verdad, que si estás en Cristo, ese deseo no tiene que ser en ti, sino que en ti tiene que haber el deseo por las cosas de Dios. Si nosotros seguimos leyendo, dice en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado. Condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿en qué tiene que pensar una nueva criatura? En las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios. No tiene que estar pensando en deleites, en placeres, en concupiscencias. No tiene que estar pensando en cosas desagradables a Dios. Al contrario, esas cosas para una nueva criatura le son asquerosas, son inaceptables para esa persona que ha nacido de nuevo. Aleluya, Santo Jesús. Porque esa persona no está viviendo en la carne, sino en el Espíritu. Una vida nueva, la cual Dios le dio a esa persona. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Dios la libertó de la ley del pecado. ¿Qué quiere decir? Que esa persona murió, como se acuerdan de la analogía que Pablo le presentaba a la iglesia de Roma, especialmente a los judíos, diciéndoles que para que pudieran ser libres, tenían que morir y poder nacer de nuevo para vivir para aquel quien es el que vive. Entonces, si esa persona que fue nacida de nuevo fue libertada de la ley, del pecado y de la muerte, ahora ya no hay muerte en esa persona. Ahora ya no hay pecado en esa persona, porque Dios la lavó con la sangre de Cristo. Fue redimido su pecado, fue limpiado de pecado. Por lo tanto, Pablo nos está enseñando, o les está enseñando a ellos directamente y ahora a nosotros, que nosotros tenemos que aprender a vivir una vida agradable a Dios, ya no conforme a esta carne. Porque cada uno de nosotros nos afanamos, pensamos,
tengo que hacer esto, tengo que ir para allá, tengo que comprar, tengo que vender, tengo que adquirir, quiero aquello, deseo aquello, aquello es de aquel, pero yo lo quiero. Entonces, se aparta la mente santa que debemos de tener, una mente como de Cristo. Aleluya. Se va, nosotros mismos echamos fuera eso por estar pensando en cosas desagradables a Dios. Y lo peor de todo que es cuando lo bajamos a nuestro corazón y lo ponemos por obra, que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, cada uno de nosotros, si al momento de cometer pecado, dice la palabra que somos sujetos nuevamente a la ley del pecado y a la muerte. Entonces, Pablo les está diciendo, paren de pecar. Paren de vivir esa vida llena de contienda los unos con los otros. Paren de vivir esa vida de prejuicios de los unos para con los otros. Paren de vivir esa vida de todo lo que están viviendo. Aún dejen la idolatría, dejen la hechicería, dejen la adivinación, dejen la concupiscencia, dejen todo aquello que no le agrada a Dios. Porque van a seguir siendo sujetos a la carne. Y aquí nosotros leímos, dice que en el verso 3 leímos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo les muestra y les dice que ellos, que son nuevas criaturas, fueron libertados de todo eso. Fueron libres de la esclavitud del pecado. Fueron libres de la esclavitud del mal pensar, del mal desear, de todo aquello a lo cual está sujeta la carne sin Dios. Alabanza. Por lo tanto, el nuevo ser que nació en Cristo Jesús, su pensamiento tiene que ser Dios. Su pensamiento tiene que ser la voluntad de Dios. Pasar tiempo con Dios, vivir para Dios, morir para Dios, hacer las cosas para gloria de Él. Si seguimos leyendo, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántas veces usted o mi persona o cada uno de los seres humanos sobre la tierra llegamos a sentirnos como que la vida no vale y aún sin paz? Y eso es por causa de que nosotros nos hemos sujetado al pecado, nos hemos esclavizado al pecado, nos hemos vuelto de esa vida que vivíamos en Cristo cuando lo aceptamos, ahora a vivir sujetos en el pecado. Porque ya no hay vida, ya no hay paz, ya no hay ese gozo de la salvación del Señor, ya no hay esa seguridad que teníamos en Cristo, ya no hay ese meditar y ese pensar en las cosas del Señor como lo hacíamos a un principio, ¿verdad? Ahora cada uno de nosotros tenemos que ver, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Escucha? No pueden sujetarse a la ley de Dios. Por eso Pablo les estaba enseñando y explicando a los gentiles y a los judíos que cuando una persona, por mucho que tenga el buen deseo de hacer lo bueno, no puede. Por mucho que diga yo ya voy a dejar de pecar y de hacer esto,
No puede, porque es esclavo del pecado. ¿Por qué usted no puede dejar de pecar? Porque usted se ha sujetado al pecado. Por cuanto usted mismo desobedeció al Señor. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? ¿No se escondieron de Dios? Cuando escucharon la voz de Dios que se andaba paseando por el huerto, se fueron a esconder. Porque el pecado avergüenza. Por lo tanto, ese pecado lo sujeta. Y ahora, por más que trate de no hacerlo, eres esclavo del pecado. Pero la palabra del Señor enseña una cosa. Y dice que si una persona comete pecado y se arrepiente y se convierte de sus malos caminos, Dios lo liberta, Dios lo perdona, Dios lo sana, lo restaura. Pero tiene que arrepentirse y convertirse de sus malos caminos para vivir ahora una vida nueva en Cristo. No tiene que decir, me arrepiento un ratito y al rato que nadie me vea, ya vuelvo para atrás. Porque Dios te está viendo y Dios lo sabe. Sabe que la gracia de Dios no puede ser burlada, porque la palabra de Dios escudriña los corazones, los pensamientos, los deseos del corazón, las intenciones del corazón. Entonces Dios mismo sabe la intención de tu corazón. Si de verdad te arrepientes de corazón, es para no volver atrás, para no volver a pecar. Pero si solamente hay un fingimiento, al ratito vas a volver a pecar. Entonces, si nosotros podemos ver y seguir leyendo, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hay un peligro. El Espíritu de Dios mora en ti, mora en mí. Pablo les dice a los romanos, si el Espíritu de Dios no está en ustedes, no son de Cristo. Por más que estén ahí sentados en la iglesia, por más que no falten, por muy temprano que llegues o por muy tarde que llegues, no eres de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo de Dios no mora en un vaso sucio. Porque el vaso sucio está sujeto a la suciedad, al pecado. Entonces, Pablo está mostrándoles y diciéndoles que nosotros en Cristo Jesús no dependemos de esta naturaleza en la cual vivimos una vida pasada, que está sujeta al pecado, a los placeres y a los deseos de este mundo que están en nuestra carne. Nosotros tenemos que vivir una vida nueva, deseando que Cristo venga, deseando estar limpios, puros, santos para su venida, deseando alcanzar almas para Cristo, deseando vivir la palabra de Dios en nuestras vidas tal cual es. Pero ¿cuál es el deseo de cada uno? Y si le comenzamos y le seguimos, en eso no está Dios. Aleluya. Pablo les está mostrando a esta iglesia que por causa de todas esas cosas hay conflictos en la iglesia. Hay problemas en la iglesia, entre creyentes, entre unos y otros, por causa de vivir en la carne. No por causa de vivir en el Espíritu, sino por causa de vivir en la carne. Fíjese que en esto que hemos visto, estos versículos hasta aquí, Pablo está ampliando un poco
lo que ya antes había enseñado a la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia vivía algo semejante. Y Pablo, si nosotros nos vamos a Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, en su verso 19 al 21, enseña algo de lo cual nosotros o la mayoría ya sabe que está enseñando ahí Pablo. Gálatas capítulo 5, verso 19 Gloria a Dios. al 21. Dice de esta manera, Gálatas 5, verso 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando nosotros hablamos en ocasiones como cristianos, yo creo que esto llega a suceder en todas las iglesias a nivel mundial. Cuando alguno de los hermanos o de las personas que congregan tiene algún celo por las cosas de Dios, o se llega a, vamos a decirlo, a indignar por lo que está aconteciendo, por lo que está pasando, y llega a reaccionar de una manera que tal vez nadie se espera, los demás dicen, es que está en la carne, ¿verdad? ¿Cuántas veces lean o leemos o se ha dicho, es que el hermano o la hermana o tal persona vive o anda en la carne? Pero nosotros no entendemos lo que es andar en la carne. Muchas de las veces, el usar y decirle a alguien, es que tú andas en la carne, es algo fuerte. Estás señalándole y estás diciéndole, tú eres un hijo del diablo. Tú vives bajo la naturaleza caída. Tú estás practicando todas esas cosas. Y si no todas esas cosas que señala Gálatas capítulo 5 al 19 al 21, estás practicando algo de eso. Tú estás sujeto al pecado. Tú eres una persona que no eres hijo de Dios, que no eres cristiano. El Espíritu de Dios no está en ti. Aleluya. Por el simple hecho de que se indignó por alguna cosa que no se debe de hacer. Por el simple hecho de ser celoso en cuanto a las cosas del Señor, ¿verdad? Nosotros muchas veces jugamos y no nos damos cuenta que nos estamos ofendiendo de esa manera cuando decimos, es que tú estás en la carne. Eso es algo fuerte. Porque cuando una persona está en la carne, está sujeta a la naturaleza caída que fue heredada por Adán. Por causa de ese uno que pecó, dice la palabra, todos nosotros estamos sujetos al pecado. Es así de simple. Pero si yo no hice nada, ¿yo qué culpa tengo que él haya pecado? ¿Cuántas veces ha hecho eso? ¿Verdad que ha pasado por su mente eso? ¿Yo qué culpa tengo que Adán haya pecado y que Eva, yo no, nada que ver? Yo ni estaba allí, ¿verdad? Sí lo han dicho, ¿verdad? Varios les da risa porque dicen, sí, es verdad, yo lo he pensado. Nosotros llegamos a pensar así. Pues sin deberla, nosotros fuimos sujetos a la carne por causa del pecado.
o fuimos sujetos, más bien dicho, a la ley del pecado y de la muerte por causa de esa desobediencia, del uno que pecó. Entonces le estamos diciendo a esa persona, tú estás viviendo de una manera tan vil y tan baja delante de los ojos de Dios. Cuando usted le dice al hermano, estás viviendo en la carne, es que tú andas en la carne, cuídese antes de decirle eso, porque es algo grave. Es algo grave. No puede andar diciéndole a cualquiera es que tú andas en la carne, ni a manera de juego, porque eso es algo grave y ofensivo. Dice la palabra, Pablo les está diciendo a los gentiles, más bien dicho a la iglesia de Roma, que era formada por gentiles griegos y por judíos que dejaron de serlo para venir a vivir una vida nueva en Cristo. Pero les está enseñando, les está diciendo, ustedes han estado peleando. Dice la palabra aquí en el verso, en Gálatas 5:19, donde estábamos, por ejemplo en el verso 20 dice, enemistades. Ustedes están viviendo en enemistades. Están viviendo en la carne. Se están sujetando a la naturaleza caída en Adán. Ustedes están en pleitos. Ustedes están en celos. Hay iras, hay contiendas. Alabanza. Hay disensiones. Gloria a Dios. Y por causa de eso hay herejías. Si nosotros aplicamos esto que Pablo les está enseñando a la iglesia de Galacia, a los romanos, Pablo les está diciendo, ustedes ya no tienen que andar conforme a la carne. Dejen esos pleitos allá afuera. Échenlos fuera de su vida que no pertenecen a ustedes y a una vida nueva en Cristo. Ya no pertenecen los celos, ya no pertenecen las enemistades, ya no pertenece nada de eso a ustedes. ¿Por qué? Porque si son nuevas criaturas, tienen que vivir en el Espíritu. Aleluya, Santo Jesús. Vea lo que Pablo está mostrando de esta manera a la iglesia de Roma. Alabanza. Por eso cuando comenzamos este estudio le pusimos problemas en la iglesia. Carta a los romanos. Porque había problemas en la iglesia. ¿Y acaso no hay problemas en la iglesia hoy en día? Tanto en esta como en todas las congregaciones a nivel mundial. Las hay. Por causa de no vivir en Cristo. Por causa de no vivir en el Espíritu. Todos y cada uno cometemos errores. Aleluya, Santo Jesús. Pero Dios les está enseñando, les está mostrando a vivir una vida nueva. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso. Porque el Señor es alguien que no quiere que se pierda usted, ni yo, ni nadie. Sino que todos procedamos a un arrepentimiento. A vivir una vida santa y justa. Y dejemos todo eso. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. Porque Dios es santo. Y si Dios es santo, Dios no es una persona que esté en enemistades con los demás. Dice, muchas personas hablan y dicen en ocasiones, cuando usted ha salido a evangelizar o algo, que habla con alguien acerca de la palabra de Dios, posiblemente le han preguntado y le han dicho, si Dios es amor, ¿por qué entonces tantos niños están muriendo? ¿Por qué esos niños nacen con cáncer? ¿Por qué esos niños nacen infectados de SIDA? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay todo esto, todo aquello? Pero es que Dios no es el enemistado con nosotros. Nosotros nos enemistamos con Dios por causa del pecado. Aleluya, Santo. Nos alejamos, nos apartamos a vivir una vida conforme a lo que nosotros queríamos vivir. A pesar de que no sabíamos de Dios, como se los mostró Pablo a los griegos, diciéndole que la ley natural que hay en el ser humano nos da testimonio que hay un Dios creador y dador de vida. Y asimismo a los judíos,
que les decía que Dios mismo manifestándose les dio una ley escrita para guardarla. Y no la vivían ni la guardaron, sino que comenzaron a vivir conforme a lo que ellos quisieron y pensaron. Ambos viviendo de una manera religiosa. Pero ¿qué sucede? Que a Dios no le agradó ninguna de esas maneras de vivir. Por lo tanto, el enemigo nos hace pensar que nosotros estamos bien y que Dios está mal, porque nos ha abandonado. Nosotros nos salimos de la casa de Dios, de la presencia de Dios. Adán y Eva cuando pecaron, si se recuerdan lo que les he enseñado es, Edén significa presencia, la presencia de Dios. Cuando pecaron, ¿de dónde fueron echados fuera? ¿A dónde fueron? Los echaron fuera de Edén, fuera de la presencia de Dios, porque el pecado te separa. Él dice que nosotros fuimos libertados de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir? Aleluya. Que el pecado da a luz la muerte, ¿verdad? Por lo tanto, si la paga del pecado es muerte, muerte significa separación de Dios. Y si nosotros pecamos, nosotros somos los que nos separamos de Dios, porque Dios es santo. Por lo tanto, Alabanza a Cristo. démonos cuenta cómo nosotros podemos culpar a Dios. Es que Dios me abandonó. Gloria. Es que Dios no me hizo este favor. Yo quería que me sanara. Yo quería que me hiciera esto, que me diera aquello. Y si Dios me daba eso, entonces yo lo iba a servir. Es que nosotros no podemos ponerle condiciones a Dios. Nosotros tenemos que decir, o más bien dicho, decidir servir a Dios o no servirlo. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver todo esto y cada uno reflexiona en sí mismo, en su vida que ha llevado hasta el momento, en este momento preciso, cómo es que cada uno ha vivido esa supuesta vida en Cristo. Alabanza. ¿Verdad que no hay un agrado para el Señor? Porque nosotros hacemos que el Espíritu Santo de Dios se contriste y no habite en nosotros. Pero la palabra del Señor nos enseña y nos dice lo que Pablo les está diciendo a ellos, que ellos ya no viven así, sino en el Espíritu. Les está diciendo, el Espíritu Santo te redarguye. ¿Todavía el Espíritu Santo te redarguye? ¿Todavía el Espíritu Santo está ahí obrando en ti? Entonces, eres de Cristo. Porque Dios no te ha abandonado. Tú eres el que te estás abandonando a tu suerte, te estás abandonando a tu suerte, al pecado y a las complacencias de este mundo. Tienes que recapacitar. Tienes que volver atrás. ¿A dónde? A Cristo. Apártate de todo eso para vivir una vida santa, una vida nueva en Cristo Jesús. Alabanza a Cristo. Hay muchas cosas aquí que tal vez no las vamos a entender en plenitud, pero Dios, que es bueno, nos ayude a entenderlas para poder vivir para gloria de Él. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sabe? Que Pablo les está diciendo que ya hace tiempo ellos estaban viviendo esa experiencia de ser unas nuevas criaturas, pero que no la entendían,
que no sabían vivirla porque tal vez nadie les había enseñado como él les había enseñado. Se recuerdan que en el capítulo 1 Pablo se presenta a la iglesia de Roma y les dice que él les quiere presentar su evangelio porque ve las necesidades que había en la iglesia, porque han llegado a oídos de él esas necesidades. Por lo tanto, él necesita presentarles el evangelio que recibió de Cristo. ¿Para qué? Para que ahora comiencen a vivir una vida nueva en Cristo Jesús y dejen de vivir en una vida donde solamente son como suposiciones, como ideas, como simples deseos de querer vivir para Cristo, pero no vivir. Es lo mismo que pasa muchas veces, aquí en la iglesia con uno con otro. Solamente desea, pero no vive. Tal vez usted se pregunta y dice, ¿cómo hago? Pero Pablo le está diciendo a la iglesia, es en Cristo. Entrégate a Cristo. Vive para Cristo. Dale todo a Él y Él va a hacer de ti una nueva criatura, la cual no va a estar sujeta al pecado. Es que yo no puedo dejar de pecar. No, es que Dios va a libertarte de esa esclavitud de la ley del pecado. Tú mismo no puedes, pero Dios puede hacerlo para gloria de Él. Entonces, si Pablo les está enseñando esto, es porque hay una gran necesidad en esa congregación de Roma para que sean una iglesia, como en Efesios nos lo muestra, santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga, que se guarda para la venida de aquel que ha de venir por su iglesia. Porque de lo contrario, nadie va. Si no hay santidad, nadie verá al Señor. Dice la palabra del Señor, algo que nosotros olvidamos mucho y pasamos por alto. Dice, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué estaba buscando Pablo? Que dejara de haber pleitos, enemistades, contiendas en toda la congregación. Porque si no están en paz, ni aunque cante me voy con él, para la nueva Jerusalén. ¿Verdad que no se va? Porque esos son frutos de la carne, de una naturaleza caída. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, arrepiéntanse, conviértanse, vuélvanse al Señor antes de que caigan por un precipicio profundo del cual no hay salida. ¿Qué quiere decir? A cada uno de nosotros que estamos aquí, exactamente lo mismo. Paren de pecar. Paren de vivir en la carne. Paren de vivir en pleitos, en chismes, en disensiones, en enemistades. No lleve y no traiga lo que dijo aquel. No levante falso testimonio. No viva de esta manera, de la otra, que desagrada a Dios, que es fruto de la carne. ¿Por qué? Porque el día que Cristo venga por su iglesia, usted se queda. Y usted puede ocasionar que otros se queden porque le siguen el juego. Y eso es lo que pasaba en la iglesia de Roma. Es grave, es gravísimo. Es triste en gran manera, en sobremanera. Por eso Pablo se dio a la tarea de escribirle a la iglesia de Roma. Porque de lo contrario, Cristo viene y la iglesia de Roma, a la iglesia que le escribía, no a la iglesia que está hoy en día en Roma, como la iglesia católica, apostólica y romana. Está hablando a los santos de la iglesia de Cristo. Fíjese que hay algo bien curioso, que Pablo, a pesar de las situaciones que pasaban las iglesias, Pablo les escribe, y al principio cuando saluda a las iglesias, muchas de las cartas escribe y dice, a los santos.
Pablo le escribe a los santos. Están pasando por situaciones, por dificultades, por pleitos, enemistades y demás, pero Pablo les escribe, les dice a los santos, porque tal vez se han olvidado de vivir una vida en Cristo, porque tal vez han cometido pecado, pero los quiere restaurar, los quiere levantar y mostrarle y decirle que en Dios hay oportunidad. Es lo que Dios les está mostrando, una vida en Cristo Jesús por gracia, Aleluya. no por obras. ¿Se da cuenta a lo que llega el ser humano? A lo que llega cada uno. A vivir una vida religiosa por querer agradar a Dios. Pero no es así. Es por la fe. Si usted tiene fe en Dios, dice que el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando uno tiene temor de Dios en su vida, es porque uno cree. Y cuando esa persona que se le dice, mira, estás haciendo esto, estás pecando, estás fallando, estás así, y el Espíritu Santo la redarguye, hermano, Dios no te ha abandonado. Dios te está hablando para que vuelvas a Él. Porque, ¿qué dice la palabra? Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, ¿tienes esperanza o no? ¿La tienes? La tengo, la tenemos, la tiene o la tenía en su momento la iglesia de Roma, a la cual Pablo se dirigía. Por eso es tan necesario que uno entienda el contexto histórico de lo que estaba sucediendo en ese momento, por lo cual Pablo les estaba hablando. Y sigue diciendo, y el Espíritu en el verso 11, capítulo 8 de Romanos, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y vuelve y retoca lo mismo, ¿verdad? Que el vivir en la carne te sujeta al pecado. Pero el vivir en el Espíritu te sujeta a Cristo, que es el que da vida. Y por lo tanto, como Pablo les estaba diciendo, ustedes tienen tiempo que ya están viviendo esa experiencia de una vida nueva en Cristo. Sigan viviendo ahora para Cristo. Aleluya. Porque ya están sujetos a la vida y ya tienen vida. No dice no dice que si tú crees en mí, cuando tú mueras y partas de este mundo, entonces comenzarás a vivir. Dice que el que cree en mí tiene vida y vida en abundancia. Entonces, desde el momento que crees en Él, tienes vida. Aleluya. Porque naciste como una nueva criatura espiritual ahora. Por eso tienes vida. No estés esperando a que Cristo venga para tener una vida eterna. Porque cuando tú estás en Cristo, desde el momento que lo creíste de todo tu corazón y lo confesaste con la boca, Dios te dio vida. Y Pablo les está enseñando a ellos y les está mostrando a través de todo lo que hemos estado viendo, que todo esto, el vivir en la gracia o la gracia de Dios, tiene una responsabilidad grandísima. No nada más es como muchos enseñan, salvo siempre salvo. Vive, baila, ve, emborráchate, embriágate, haz todo lo que quieras, fornica, adultera y demás, que ya eres salvo. Porque salvo siempre salvo es lo que enseñan. Pablo lo que está enseñando y lo que la Escritura está enseñando es que la palabra del Señor nos dice que hay una gran responsabilidad. Dice, ya no somos deudores
a la carne. Ya no le debemos nada a Adán que nos sujetó a la carne. Deudores somos a Cristo. ¿Qué le debemos a Cristo? Obediencia. Aleluya. Sujetarnos a Él. Por causa Aleluya, Santo de que Él es digno. Si usted cree en Él, Él es digno. Eso es merecedor de que usted le obedezca. De una o de otra manera, usted y yo estamos sujetos a obedecerle. Aleluya. Cosa que no hacemos muchas veces. O en gran manera, más bien poquitas veces son las que tal vez con obediencia ahí están. Pero la palabra del Señor dice que hay una responsabilidad bien grande. Y es una responsabilidad grandísima que nosotros no llegamos a entender. Cuando Pablo les habla acerca del fruto de la carne, y nosotros nos vamos a ver lo que la Escritura dice, por ejemplo, el Señor Jesús hablando dice que si nosotros no perdonamos a quien nos ofende, ¿verdad? Que no podemos ser perdonados por Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Qué quiere decir? Que si tú no perdonas, no eres salvo. Porque la falta de perdón es un fruto de la carne. Por lo tanto, si estás en Cristo, tú siempre vas a perdonar. Entonces, hay una responsabilidad bien grande, lo cual nosotros hemos sido irresponsables para con el Señor. Porque si sabemos que hay una responsabilidad, o si estamos sabiendo que hay una responsabilidad al vivir el Evangelio, dice la palabra que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que tenemos que sobrellevarnos, soportarnos los unos a los otros. Dice que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, especialmente a la familia de la fe que es en Cristo Jesús. Tenemos que estar unidos cual un solo cuerpo que es en Cristo Jesús. Unidos. Santo Jesús. ¿Verdad que las iglesias a nivel mundial no están así? ¿Verdad que usted no está unido en un solo pensar, en un solo sentir? ¿Verdad que usted no está sujeto al Espíritu de Dios que da vida por causa de vivir en la carne? Porque eso es lo que la palabra nos enseña. Entonces Pablo está obrando y tratando con la guianza del Espíritu Santo de redarguir a esas personas para que paren, para que dejen todo eso. Definitivamente haya un cambio radical en la vida del creyente. Y no lo va a ver en aquel que no es creyente. No lo va a ver. Porque esto no es por obras, sino por fe. Hay que creer. Aleluya. El que busca a Dios es necesario que crea que le hay. Es necesario creer que hay un Dios para poder agradarlo. Porque todo lo que proviene de falta de fe es pecado. Entonces, ¿por qué pelear con la hermana, con el hermano? ¿Por qué hay contiendas, enemistades? ¿Por qué hay disensiones? ¿Por qué hay todo lo que hay en las iglesias? Por vivir en el Espíritu. ¿Pero en qué Aleluya, Espíritu? Santo Jesús. En el Espíritu de este mundo, no en el Espíritu de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque si vivimos conforme, en el verso 13, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una gran responsabilidad. El Evangelio es responsabilidad. El Evangelio es compromiso. El Evangelio es decisión. El Evangelio es tener una determinación, por lo cual cada uno de nosotros necesitamos determinar qué es lo que queremos. ¿Usted quiere estar ahí sentado todo el tiempo? ¿Usted quiere estar escuchando de que se peleó fulano con sutano, mangana con perengana, de que se dijeron, de que hay pleitos, enemistades, contiendas, disensiones y hay falta de santidad en la iglesia? ¿Usted quiere estar viviendo así? ¿Verdad que usted no quiere ser parte de una iglesia así? Cada uno muchas veces se pregunta y dice, ¿cuándo va a cambiar esto? Pero es que usted está viendo para allá. Aleluya, Santo Jesús. Y usted nos está viendo. Por eso es de que los invité hace un momento que cada uno reflexionara en sí mismo, no viendo alrededor. Desde el más joven, desde el más pequeñito, que ya entiende, hasta el más grande, tiene que verse a sí mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué hago eso? Es que yo no lo quiero hacer. No lo quieres, pero estás sujeto a eso, porque tú te Aleluya, sujetas. Santo Jesús. Entonces, tiene que cambiar eso en nuestras vidas. Pablo les mostró a la iglesia de Roma por causa de que hay problemas en la iglesia. Por causa de la carne. No por otra cosa, por causa de la carne. Cuando usted comienza a vivir una vida en la carne, su matrimonio va mal. Su relación con su padre y con su madre va mal. Su relación con sus hermanos va mal. Su relación con sus hijos va mal. Su relación con sus compañeros de trabajo va mal. Aleluya. Su relación con todos va mal. ¿Por qué? Porque está viviendo en la carne. ¿Y quiénes son los que lo soportan? Los que están viviendo en la carne. Se congracian y se juntan. ¿Y qué hay? Chismes. Falsos testimonios. Contiendas y demás para con nosotros y con todos por causa de la carne. ¿Entiende cuál es la raíz de los problemas en la iglesia? Los problemas de la iglesia no son causados por el invitar a la persona a orar, a lecturar la palabra. Los problemas de la iglesia no son causados porque el pastor diga, hermanos, guárdense, santifíquense que Cristo viene. Hermanos, ya no practique eso que está practicando. Hermanos, deje de usar ese teléfono y sálgase de allí. Mejor póngase a evangelizar, vaya, haga esto, vaya al otro. Eso no es causado por causa de eso, sino que es causado porque la carne no quiere lo que el espíritu. Porque a la verdad el espíritu quiere, dice. Pero la carne se opone, se resiste a eso. Entonces, si nosotros entendemos esto, tiene que haber algo, tiene que pasar algo. Aleluya, Santo Jesús. De lo contrario, usted no va a cambiar. La iglesia de Roma no va a cambiar. No iba a cambiar en su momento. Pero todo apunta a que hubo un cambio en la iglesia a la cual Pablo le escribía en su tiempo, a esa iglesia que se congregaba en Roma. Todas esas personas que se congregaban dejaron esos pleitos, esas enemistades. Que sí hubo sus detalles, pero por causa de malos entendidos, pero se solucionan en el amor de Cristo. No era una iglesia perfecta porque estaban en la vida diaria que nosotros vivimos y cometemos errores. Pero la palabra del Señor dice, hijitos míos, si habéis pecado, dice que no nos preocupemos a la manera de que nos dolamos, de que nos entristezcamos y que nos vayamos apartados de Dios, porque decir ya no hay solución, sino que dice, abogado tenéis para con Dios, para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Pero para quién?
para aquel que todavía está siendo redarguido por el Espíritu Santo. Esa persona es la que se compunge, se constrita su corazón y se arrepiente de todo su corazón y deja ese pecado para atrás y pide perdón. Porque pedir perdón no es para cualquiera, es para los que están en el Espíritu. Aleluya, Santo. Porque una persona que está en la carne no va a pedir perdón. Hasta eso, fíjense, hermano. Nosotros no podemos pedir perdón si no estamos en el Espíritu Santo, si no estamos viviendo agradable a Dios. Cristo vive. Entonces, vamos a dejar hasta aquí esta enseñanza y posteriormente, cuando corresponda, continuamos con esto, hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta bendición que nos ha dado en este día. Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, en esta hora te damos gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Nos enseñas y nos muestras que tú eres grande, misericordioso, que provees de amor a cada uno y a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que somos faltos delante de ti. Te pedimos, Señor, que también nos proveas de tu perdón, ya que reconocemos que somos pecadores, que no somos conforme a tu palabra. Nos lo muestras, Señor. Perdónanos en el nombre de Cristo Jesús, ya que hemos dejado de hacer lo justo, lo bueno y lo santo, y hemos vivido una vida insípida sin ti, apartados de ti, porque no entendemos tal vez muchas cosas, pero el día de hoy tú nos has mostrado de la manera en que debemos de vivir. Ayúdanos a vivir santamente, ayúdanos a poner tu palabra por obra y que podamos, Señor, cada uno de nosotros quitar con tu ayuda eso que no es agradable a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, te lo pedimos y asimismo gracias te damos por tan grande bendición. Amén y amén.